Quiñe. Él es una persona muy cercana a la casa, un amigo de muchos años y que siempre nos acompaña en este espacio, o al menos siempre trata de hacerlo. Este año nos viene a hablar un poco sobre los ataques a las cadenas de suministro y cómo esto puede afectar a diferentes organizaciones. Sin más preámbulos, les presento entonces a Juan Pablo Quiñe. Espero que todos ustedes en sus casas estén aplaudiendo y si no, pues que estén publicando en sus redes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Estoy? ¿No estoy? Bueno, aquí estoy. Veamos. ¿Me ven? ¿No me ven? Estoy Todavía no, compartiendo. porque Bueno, no he dejado yo de compartir pantalla. ok. Mm, Creo que ahora sí. Igual ¿Listo? ese escritorio, porque yo sé que se vienen memes de ese escritorio, no es Sí, mío, es de seguro. Juan Pablo. Seguro. ¿Listo? Listos. Bueno, empezamos con la charla. La charla es Supply Chain Attacks. Pensaba en llevarla más hacia este, otra entrada por la puerta trasera o algo por ahí, pero después la gente iba a empezar a malentender la charla, así que preferí dejarla formalita. Bueno, vamos a hablar de lo que es, bueno, esta es un poco la agenda. ¿Quién soy? Vamos a sincronizar algunos conceptos, vamos a ver algunos casitos, vamos a entender la amenaza y algunas recomendaciones para tratarlos. Desde varios enfoques en realidad. No, voy a ir a esta parte un poco rápido. Bueno, acá, como dice Jaime, ya me conocen muchos de la casa. La verdad que yo me siento en casa. Es más, ya me siento parte del team porque hace mucho tiempo, allá en el año 2005, conozco a Jaime, conozco a su esposa, conozco a la familia, conozco a Manizales. Y la verdad me encantó la ciudad, me encantó la movida de la comunidad y he tratado siempre de mantener ese contacto, ese vínculo, porque la verdad que creo que cuando las cosas se hacen bien y cuando las cosas se hacen de corazón y son las cosas que te gustan, pues hay que apoyarlas. Y es eso. A ver, soy ingeniero de sistemas, soy peruano, hace veintitantos años me dedico al rubro de la ciberseguridad. Sí, ¿quién diría? Los 7 años que empezara a trabajar en el rubro. No, mentira. Bueno, hace algunos años empecé en el mundo de la innovación también y hace un par en el mundo de la educación, ya les contaré un poco de eso en otra charla. Vengo trabajando mucho en la región, ya algo de 17 años como speaker internacional y he trabajado en algunas empresas, varias, algunas conocidas, HP, IBM, Ernst Young. Hoy me encuentro como arquitecto de soluciones en la empresa Kindred. Y bueno, soy coleccionista de certificaciones, de juegos y demás. Pero ¿por qué estoy aquí? ¿Por qué? Creo que el mayor valor que me ayuda a aportar es el haberme podido sentar en diferentes posiciones de la mesa. ¿Y a qué me refiero? Yo empecé como especialista, empecé como Linuxero, quería aprenderlo todo y no podía, entonces empecé a ver un tema a la vez y mis trabajos me llevaron a desarrollar nuevas capacidades. Fui sysadmin, he sido consultor, he sido oficial de seguridad, he sido auditor, he sido auditado, el karma existe, desde el 2005 creo que hago esa broma y la sigo haciendo, no sé si se rían, pero ahí está, en realidad existe el karma, acuérdense de mí. Y bueno, he sido pentester, he liderado Red Teams también, y bueno, siempre en el mundo de la investigación, pero el sentarme en estas diferentes posiciones, el ser cliente, el ser proveedor, el tener diferentes funciones o roles, me permite ver las cosas desde diferentes enfoques. Y eso es parte de lo que trato de llevar en mis charlas y esta no será la excepción. Entonces, empecemos a sincronizar en cuanto a qué es supply chain y por qué hablar de supply chain. ¿Sí? Empecemos por qué hablar de supply chain attacks. Bueno, la primera razón es que en el día a día, en el trabajo, empezaba a ver mucha publicación. Veía, digamos que reportes prestigiosos de Gartner, de NISA, de varias marcas de empresas, de proveedores, que hablaban de una amenaza latente que era los ataques a través de la cadena de suministro. Y claro, me hacía ruido, pero era como,
pero no veo que genere un ruido suficiente como para generar una acción o una reacción. Entonces me hizo ruido y dije, bueno, creo que es necesario levantar la bandera y hacer notar este tipo de ataques. Lo segundo es que a pesar de los incidentes de ciberseguridad mundiales, vamos a ver algunos de ellos, localmente, y cuando digo localmente no me refiero solo a Perú, sino en la región, no se viene priorizando este tema. Y si bien es cierto, la agenda de muchos oficiales de seguridad y de muchas empresas todavía están de repente cerrando la línea base o atendiendo a temas regulatorios o el día a día los come, pero no es que se esté priorizando el tema y la verdad que lo que van a ver no es ciencia nuclear, no, van a ver probablemente incluso ataques muy conocidos, pero que están funcionando y que están generando una mella en las organizaciones. Entonces, no deberíamos de perderlo de vista. Y lo otro es que cuando hablamos del servicio a través de una cadena de suministro, es decir, de un proveedor o de alguien, normalmente nos cubrimos porque hay un SLA o hay un contrato donde dice que si algo pasa con el outsourcing debería de responder por ese fallo, por ese leak, por ese acceso indebido, por lo que fuera. La pregunta es, ¿eso es suficiente? ¿Con eso estamos cubiertos? O sea, al final de cuentas, la responsabilidad, pueden tener responsabilidad, pero la afectación reputacional la va a tener la organización en la cual sea comprometida. Y lo otro es que también, y esto no lo menciono aquí, pero lo vamos a ver, muchos de estos ataques de supply chain terminan siendo un disparo que se abre como shotgun, o sea, que se abre en muchas direcciones. Bueno, no me voy a adelantar esa parte, pero ya lo vamos a ver. Bueno, por lo visto, tenemos toda la información necesaria. Y ahora sí, estos fragmentos, lo hemos visto, de hecho muchos dirían, y lo están comentando, esto es mucho de ingeniería social. La pregunta que les hago y que la traigo a la mesa es, ¿estos fragmentos son un supply chain attack? Y para eso les pido que entren al código QR y bueno, si no confían en el código QR que les estoy dando, pueden entrar a menti.com y colocar el código 76795882. Y en un momento vamos a ver qué es lo que opinan ustedes. Vamos a ver cómo va. Y vamos a cargar los resultados en línea. Vamos a cargarlos en caliente y vamos a ver cómo nos va. Veamos. Vamos a ver cuántos se conectan. Tenemos recién 7 conectados. De 858 personas que tenemos en YouTube conectadas. Vamos. Por lo menos la mitad, ¿no? Vamos a ver. Vamos 32. Bien, va subiendo. Veamos. La pregunta es sencilla. ¿Estos fragmentos son parte de un supply chain attack? Lo que acabamos de ver en el video. ¿Es parte de un supply chain attack? O mejor dicho, ¿es un supply chain attack? ¿Mm? Veamos.
Mientras se van conectando, bueno, vamos a buscar hacer algo de magia, ¿no? O sea, como que... No. Mentira. No hemos venido acá a engañarlos tampoco. No es la idea. Veamos. 125, eso. ¿Ves? No empieza a hacer magia y la cosa sube. Vamos bien. Me gusta. 145. La cosa empezó a dispararse. Vamos a poner esto aquí en la pantalla. Para que me crean. 165, 170. Se empezó a disparar. Veamos 186. 200. Vamos bien. 226. Bien. Seguimos con la pregunta. Para los que acaban de llegar, bueno, si acaban de llegar no vieron los fragmentos de la película Takedown, pero la pregunta es muy simple. Los fragmentos que acabamos de ver, ¿son un supply chain attack? 247. Seguimos subiendo, 251. Quiero ver si logro un récord, Jaime. Perdón que me tome estos minutos, pero estamos aprovechando aquí a la muchachada. Tenemos ya 260 conectados, 261, y no para, no se estanca. Simpático, me encanta porque la comunidad está activa, la comunidad está participando, está conectada, no solamente está dejando play el canal, sino que están ahí. Y eso es muy chévere para nosotros también, que lastimosamente no podemos verlos de manera presencial, pero genera un vínculo, eso es bacán, eso es bien bacán. Y bueno, a ver, pueden seguir votando, ¿eh? Yo voy a dejar el tema abierto. Es más, ahí pueden ver, bueno, 280, ahí pueden ver el código del Menti. Ajá. Ahí pueden ver el código QR ahora. Ya no lo ven. Listo. Bueno, nos quedamos con 285. Vamos a ver el resultado. ¡Tuc! Ajá. La mayoría considera que es un supply chain attack. Y siguen entrando 294, 295 y siguen asumiendo válido. Casi la mayoría considera que es un supply chain attack. Aún no les voy a dar la respuesta. Es más, voy a dejar la encuesta abierta. Aún no les voy a dar la respuesta. Llegamos a 300. Me gusta. No les voy a dar la respuesta todavía. Después lo vamos a discutir, lo vamos a conversar. Pero, veamos. Hablemos de supply chain attacks. Y alguno podría decir, claro, es un eslabón más débil de la cadena. Sí, pero no se puede romper el eslabón, porque el eslabón tiene que seguir funcionando. Solo que un poquito diferente. Y primero partamos de una cadena de suministro, un supply chain. ¿A qué nos referimos? ¿Sí? Una cadena de suministros, y aquí viene la parte teórica y aburrida, es el ecosistema en el que convergen personas, procesos, organizaciones, distribuidores, que forman parte de la creación hasta la entrega de un producto final o solución. Comprende todas las etapas que se desencadenan, desde el diseño hasta el delivery de un producto o servicio. Todas las etapas involucrando a un montón de gente. Bien, ¿no? Ok. Listo, veamos. Si encuentro el mouse, será perfecto. Ahora, si quisiéramos ilustrar un supply chain attack con un meme, probablemente llegaríamos a esto. Un cliente, supply chain, productos o servicios. De repente es el atacante, de repente es código, de repente es un backdoor, lo que fuera. O es un leak. Pero la línea y la idea va por acá. Pero entendamos cuál es la taxonomía de un supply chain attack y empezamos a entenderlo por su estructura, por sus componentes. Comprende, un supply chain attack tiene 4 componentes que son afectados dentro del ataque. Primero es el proveedor que provee un servicio, y no necesariamente puede ser el proveedor, puede ser el proveedor de un proveedor, de un proveedor, de un proveedor que provee un servicio. ¿Sí? Entonces, los activos del proveedor tienen que ser comprometidos. O sea, parte del ataque es comprometer los activos del proveedor. En algún momento, y de hecho hay varias publicaciones donde dicen, este no era un supply chain attack porque encontraron un backdoor en una aplicación de un proveedor, pero no entraron a la base de datos del proveedor, sino que era información que estaba pública.
y la aprovecharon para. Entonces, no necesariamente. Lo otro es el cliente, el target, y los activos del target. Entonces, si lo queremos ver como flujo, la verdad es, tienes un cliente objetivo, tienes un target, o varios, tienes un proveedor, y lo que ocurre es que tienes un flujo de datos, una conectividad, información que va, que viene, hay intercambio, ya sea de información, de procesos, de lo que fuera. Y lo que pasa es que el atacante lo que hace es comprometer o generar algún tipo de backdoor o puerta trasera hacia el proveedor y a través de esa puerta trasera tener acceso, accesibilidad o compromiso utilizando ese flujo de datos o otro. Y esto puede ser a través del proveedor o a través de N proveedores para poder llegar al objetivo final. Entonces, entendiendo esto, vamos a ver algunos casos. Y, ¿cómo estoy de tiempo? ¿Estoy bien de tiempo? Sí, ¿no? 14 minutos. Bien, vamos bien. Veamos. ¿Qué tipos de supply chain encontramos? ¿Y qué tipos de riesgos de supply chain encontramos? A ver, en algún momento, de hecho esta charla hace poco tuve que hacerla para algunos auditores, y déjenme decirles que ellos solo participaron 100, los triplicamos, van 329 conectados en la encuesta, no la cerré. Bueno, y eso me da mucho gusto, porque acá hay más participación. Pero bueno, cuando hablamos de riesgos, normalmente, y es la perspectiva de alguien que está en el lado blue, y está bien, pero cuando estamos en el lado red, cuando estamos en el lado del atacante, para nosotros un riesgo es una oportunidad. Y con esto no quiero decir, no quiero que piensen que estoy haciendo proselitismo de, ok, empiecen a unir organizaciones a través de su cadena de suministro. No, pero si proveen servicios de seguridad, es una muy buena oportunidad para empezar a ver ese tipo de riesgos y a partir de ese tipo de riesgos empezar a buscar otros puntos de amenaza para poder generar ataques exitosos. Ahora, si los vemos por tipos, NIST lo que dice es que algunas clasificaciones asociadas al tema de supply chain hablan de hardware comprometido, hablan de seguridad de software, por otro lado, hablan de hardware falsificado, algunas debilidades técnicas, lo que ya conocemos en el día a día, y eso a veces ni siquiera hay que llegar a la cadena de suministro, o terceras partes, o proveedores de prácticas de seguridad de la información debajo de toda la cadena. ¿Por qué? Porque el proveedor no necesariamente tiene una injerencia sobre la seguridad, sino que al estar abajo no tiene mucho push y por ende la organización termina siendo algo insegura. Entonces, y esto también pasa con las organizaciones donde el área de seguridad no necesariamente tiene un peso. Y claro, ya lo decía el CEO el CEO de Cisco cuando decía que habían solo dos tipos de organizaciones, ¿no? Las que las han hackeado y las que aún no lo saben. El tema es que aquellas que ya han sido hackeadas tienen una mayor receptividad o sensibilidad para poder asegurar a su organización y no se imaginan los presupuestos que aparecen después de un auneo. Cosas sorprendentes he visto pasar. Implementaciones que demoraban muchos días en un día porque sacaron presupuesto para lo que fuera necesario y claro, hasta que no les pegue, no les duele, no toman conciencia muchas veces y es una lástima. Pero bueno, veamos el otro lado, ¿no? Este sería como la moneda de Harvey Dent, ¿no? Dos caras. El otro lado de la moneda. ¿Cómo un atacante puede aprovechar este vector? Entonces, aquí quiero mostrarles algunos casos. Y vamos a ver algunos casos. Esto, de hecho, lo pueden encontrar. Después les voy a decir dónde. Bueno, lo encuentran con ENISA. Son algunos escenarios, algunos casos que están desarrollados. Pero me parecieron simpáticos. Bueno, SolarWinds es un software de gestión y monitoreo. Y lo que ocurrió fue que los atacantes tuvieron acceso a la red de SolarWinds. Y lo que hicieron fue infectar el código fuente de Orion, que es uno de los softwares que vende SolarWinds, y al momento de realizar la actualización del código fuente o la actualización de la nueva versión del software, los clientes se infectaron con el backdoor, y a través de empezaron a exfiltrar datos. ¿Sí? Estamos hablando, y en este caso, yéndonos a la taxonomía, hay un proveedor,
hay activos del proveedor comprometidos, hay un cliente objetivo, o varios en este caso, porque todos los clientes de SolarWinds terminaban siendo un target, y sus activos también comprometidos. Y a partir de ahí la exfiltración de la información. ¿Qué sería esto? Compromiso de código. No es otra cosa. Comprometieron código y este código afectó a muchos usuarios. Otro caso, Mimecast. Ellos brindan servicios de seguridad basados en nube y lo que ocurrió fue que a través de ciertas credenciales que se liquearon anteriormente, es más, aprovechando la brecha de SolarWinds, según lo que dicen, porque algo que es muy curioso, y cuando estaba haciendo la investigación de los diferentes casos, los escenarios y demás, una cosa que se encuentra en casi todas y es algo bastante común en los análisis es que no se tiene la certeza de cómo accedieron a la organización al 100%. Lo que se tiene claro es qué información fue comprometida, pero no necesariamente cómo fue o por qué vector fue comprometida. Y eso es muy preocupante. ¿Sí? Pero bueno, regresemos al caso. Hablamos de credenciales que se encontraron en algún momento por otro leak, por otra brecha y demás. Y de hecho, uno de los supuestos, como les decía, era el leak que generó el ataque, bueno, el supply chain attack hacia SolarWinds que permitió este acceso a esta información. A partir de ahí, lo que pusieron a hacer fue acceder al certificado emitido por Mimecast. Entonces, al tener acceso al certificado, digamos que a la parte privada, lo que hicieron fue, tuvieron acceso a los servicios de Office que utilizaban el certificado de Mimecast, que les generaba protección, pero al tener ellos acceso a este certificado, todo el correo que estaba siendo utilizado a través de este canal, utilizando el cifrado, se vio comprometido. Y de ahí la exfiltración, ¿no? Compromiso de certificados. Es decir, no necesariamente estamos hablando de un compromiso directo hacia la organización, pero se dan cuenta, la taxonomía y el patrón se mantiene. Con proveedor, sus activos, cliente, sus activos. Veamos otro caso. El caso de Ledger, que son estas billeteras físicas, hardware wallets. Y bueno, en este caso el proceso fue diferente. Lo que ocurrió fue que hubo un acceso a credenciales dentro de la base de datos. A través de este acceso a las credenciales de la base de datos, esta información se utilizó para extorsionar y robar una exfiltración de los datos. Y con esta información lo que se hizo fue generar falsas crypto wallets que se enviaron a las direcciones de los clientes. Y al momento que los clientes empezaron a utilizarlas, vino el backdoor. Y por ahí hubo un robo importante de criptomonedas. Veamos, y nuevamente, ¿no? Patrón. Proveedor, cliente, sus activos. Fake crypto wallet. El caso de Casella, o como se diga, que tiene un servicio en nube, bueno, nube y en cliente de servidores de administración, Virtual Administration Servers, VCAs. ¿Cuál es la idea, o cuál fue la idea acá? Pues sencilla. Hubo un compromiso por un 0-day de los VCAs, de los servidores virtuales de administración, y tanto en cliente como en nube. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Cargaron en todos estos VCAs un ransom. Y utilizando los servidores de administración, infectaron los equipos con ransom. Desplegaron el ransom utilizando las herramientas del proveedor y en nube. Pues el compromiso fue por ransom. Pero se dan cuenta, aprovecharon las herramientas del cliente. Y en este caso, del cliente y de los proveedores que consumían el servicio. En este caso es como el proveedor de un proveedor. Y otro caso que no llegué a encontrar tanta información, pero también encontré un caso de una afectación por firmware de un celular, no puedo decir la marca, y quería organizarlo, pero al final no lo llegué a complementar, pero
también era una afectación a través del firmware, entonces el equipo de fábrica ya venía comprometido. Entonces, imagínate que te compras tu celular nuevo y de repente tu celular ya viene con backdoor. Algunos de los riesgos de ataques hacia la cadena de suministro. Entonces, ok, estamos aquí y veamos. Aquí hay algunas estadísticas. Un segundo. Ok, ahora sí. Aquí hay algunas estadísticas asociadas a... mucha de esta información la van a encontrar en el reporte de NISA sobre Supply Chain Attacks. También hay alguna información que he sacado en NIST y alguna otra información que encontré en diferentes lugares. Pero en el informe de NISA habla sobre 24 ataques sobre Supply Chain Attacks puntuales entre enero del 2020 y julio del 2021. En un año y medio, 24 ataques a la cadena de suministro. Y ataques, como han visto, no menores. Lo curioso es que 50% de ellos se atribuyen a grupos conocidos de APT. Lo otro es que 42 de ellos no se han podido atribuir a ningún grupo en particular, lo cual no sé cuál me asusta más. El hecho de que hayan grupos que ya están utilizándolo como un canal de ataque o que hayan algunos que lo están utilizando y que ni siquiera han sido identificados. Pero bueno, es de pensarlo. Lo otro, 62% de ellos, de los ataques al objetivo final, se basaron en la confianza que ellos tenían en su proveedor. Y esto es algo importante, el tema de la confianza que se tiene en el proveedor, porque de hecho de eso vamos a hablar en un momento. Si tengo tiempo, sí, tengo tiempo todavía. Sí, sí, ok. Y bueno, 66% se enfocaron en el código del proveedor, como el caso de SolarWinds, ¿no? Afectaron al código y a través del código comprometieron a los clientes. 58% buscaban obtener datos de clientes y o propiedad intelectual. Y bueno, dentro de esto empezamos a ver un patrón asociado, como muchos de los ataques, hacia la obtención de data para algún rédito económico, por lo general. Y bueno, 62% emplearon malware para el ataque. Y muchas veces, salvo que, bueno, estemos hablando de malware de día cero, probablemente es porque muchas de las organizaciones no tenían seguramente una gestión adecuada de parches de seguridad. Entonces, no necesariamente la tuvieron tan difícil. Bueno, la fuente, como les digo, es en NISA, ahí está el paper, así que si lo quieren ver después, ya saben dónde encontrarlo. Pero si lo vemos desde un punto de vista cronológico, encontramos que en el año 2020 fueron 8 los ataques, pero en la primera mitad del 2021 fueron 16. Si la proyección se mantiene, podríamos decir que hacia el final del 2022, o sea, todo el 2021, podríamos estar hablando de 32 casos, de 4 a 1. O sea, el incremento está siendo considerable, los ataques están siendo considerables, se está haciendo mucho más común. ¿Por qué? Porque por muchas regulaciones, muchas de las organizaciones, no todas, pero muchas, empiezan a hacer grandes fortines muy seguros, con mucha defensa en profundidad, con múltiples capas de protección, porque ya entendieron de que la bala de plata no existe, pero la bala de plata para defender tampoco. Entonces, eso hace que sea mucho más difícil comprometer una organización, y muchos de los que se dedican al pentesting me van a dar la razón cuando ven hoy son muchas más complejas las técnicas que utilizar para poder generar algún tipo de intrusión o lograr algún tipo de acceso a las organizaciones. Entonces, tengo que empezar a buscar otros eslabones que sean débiles y que puedan servir como parte de una oportunidad o un vector de amenaza. Entonces, eso es interesante, y es interesante no por el hecho de venderlo hacia el atacante, sino porque también es una oportunidad, por ejemplo, para los que están haciendo consultoría y viendo temas de pentesting, en ofrecer servicios hacia esa dirección. ¿Por qué no considerar dentro del alcance los proveedores de seguridad de los clientes? Cuando a fin de cuentas son parte de ti, parte del cliente, sobre todo cuando hay tanta credibilidad y confianza. Y es curioso porque si lo vemos bien, yo hago la pregunta, ¿en qué se enfocan los ataques? Y por acá me voy
me voy a ir hacia una referencia asociada a qué técnicas y qué activos son comprometidos. Y bueno, por un lado tenemos, como decíamos, el proveedor y por otro lado tenemos al cliente. Lo curioso es que, claro, en el proveedor, algunas técnicas para comprometer la cadena de suministro o el proveedor, infecciones por malware, y eso nos dice probablemente que la gestión de parches no está tan robusta o que hay mucho equipo de laboratorio que termina siendo una puerta trasera, ataques de ingeniería social, ataques por fuerza bruta, explotando vulnerabilidades de software o vulnerabilidades de configuración, lo cual nos dice no hay una robustez tan estricta, o temas de BSINT, como lo mencionaban hace un rato en la mañana. Lo curioso es que se está comprometiendo software preexistente, librerías de software, fuentes, configuraciones, datos, procesos, hardware, personas, proveedores. ¿Qué estamos atacando? Estamos atacando puertas traseras o puertas abiertas que nos permiten acceder al cliente. Y por el otro lado, tenemos técnicas utilizadas para comprometer al cliente. Y acá, por ejemplo, hay algunos códigos que están asociados al framework de Mitre. Temas de relaciones de confianza, bueno, phishing, infecciones por malware se mantiene, algunos ataques físicos o por modificación, aprovechando la cadena, falsificación, y en este caso el ataque ya es compromiso de los datos, compromiso de los procesos, afectación, por lo general económica. Yo creo que si le van a dedicar tanto trabajo a buscar el backdoor para lograr generar un compromiso, tiene mucho sentido de que, digamos, que vayas a buscar algún tipo de financiamiento o algún tipo de rédito económico. Bueno, pero ¿por qué tienen tanto éxito estos ataques? ¿Qué nos está viendo? ¿Qué nos está pasando? En teoría, si todos están haciendo la tarea, ¿por qué siguen ocurriendo? Y esto es algo que encontraba en uno de los papers de NIST, ¿ya? Y habla de las dimensiones de la CSCRM, que no es otra cosa que Cybersecurity Supply Chain Risk Management, o sea, la gestión de riesgos de la cadena de suministro alineada a ciberseguridad. Y habla de cultura y concientización, y estos son algunos criterios asociados a la cadena de suministro, de los cuales partes cuando tienes una cadena de suministro de un proveedor. Un proveedor que termina siendo seguro, sí, cómo no, que es idóneo, porque normalmente encontraste un proveedor que atiende a una necesidad puntual que tienes, que tú de repente no estás en la capacidad de atender o que de repente es muy costoso hacerlo para ti. Entonces, hay un bienestar, porque en muchos casos ese trabajo que hace ese tercero, ese proveedor, esa cadena, le genera un bienestar o digamos que una seguridad física, ese bienestar, ese safety, hacia tu personal, que no se expone. La fiabilidad, la confianza en ese proveedor. ¿Por qué? Porque te va a cumplir, porque te da un servicio, porque tienes una interacción, porque hay un compromiso contractual. La usabilidad, ¿qué tanto lo usas? Lo usas tanto que te acostumbras y se vuelve un commodity, se vuelve algo del día a día y ya ni siquiera te hace ruido, no te hace talán, no es como, oye, pero ¿será de confianza? Ya no, porque lo ves todos los días. Y hay temas de calidad, eficacia, eficiencia, mantenibilidad, integridad, escalabilidad, pero si se dan cuenta, esto es lo que alguien que consume a un proveedor, consume una cadena de suministro, tiene ya en su cabeza y es lo que un atacante está aprovechando. Porque claro, están rompiendo reglas. Si tú confías en él, entonces yo voy a romper la regla. En realidad no la regla, voy a romper la premisa. Voy a aprovechar la confianza, la credibilidad que tú tienes en ese proveedor o la limitante que tienes porque es el único proveedor que te puede dar ese servicio de manera rentable, y eso es lo que voy a aprovechar para poder acceder a tu organización, porque termina siendo ya sea que te resuelve algo o termina siendo un mal necesario. Entonces termina siendo una puerta trasera no deseada. Pero bueno, veamos, ¿cómo atacar esta amenaza? Simple. Claro, no es la idea sacar la caja a lo John Wick y empezar a buscar culpables y rastrearlos, ¿no? Sacar el teléfono y no sabes con qué te has metido, sino verlo, y acá lo planteo desde el riesgo y desde la operación. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Y por qué lo planteo desde el riesgo y la operación? Porque, a ver,
Estamos en un congreso de hacking y aquel que crea que la seguridad al 100% existe, también cree probablemente en los unicornios. Dicen que existen. Pero bueno, partamos de que si el riesgo no existe y lo que hacemos es que la tendencia tienda a cero, aunque somos conscientes de que ningún sistema es seguro, la diferencia entre un sistema y otro es cuánto tiempo te va a tomar romperlo. Hashtag el quiñe. Primero veamos el marco y empecemos a ver estos 4 vectores adicionales. El marco define cuál es el alcance y a partir de ahí evaluamos, monitoreamos y respondemos. Esto es parte de lo que tiene que ver con la operación, tiene que ver con el riesgo, pero esto nos permite saber dónde vamos a apostar las balas para poder generar una protección, porque no es proteger por proteger, no es que mañana vamos a voltear hacia la alta dirección y le vamos a decir, dame plata porque tengo vulnerabilidades de supply chain attack. Eso no va a pasar, por muy integrado que esté esto. Lo que hay que hacer es ampliar el alcance. Al día de hoy tengo un alcance interno, pues tengo un proveedor que tiene acceso a información, a activos críticos de la organización, pues tengo que ampliar el alcance y empezar a incluirlos. A partir de ahí, evaluar qué tan seguro es también ese proveedor, no solo limitarme a un contrato. Y sobre eso, monitorear por si hay algún tipo de irregularidad, algún comportamiento sospechoso que genere una alerta también, porque podría ser que el proveedor haya sido comprometido. Y sobre eso responder, ¿no? Tomar acción. Y eso es importante. Ya estoy acabando, Jaime, no sé cómo estoy de tiempo. Ya me pasé, ¿no? Si no vamos a tener preguntas, estás bien. Ya, bueno, no, ya me quedan solamente 4 más 45 diapos y... No, mentira. 3, 4 diapos. Bueno, algunas recomendaciones generales. De manera general, implementar capas de control de protección y control, establecer procesos y entrenar y concientizar. ¿Y a qué me refiero con cada una de ellas? Implementar capas de protección y control. Inventario de quiénes son mis proveedores y qué servicios me dan. A veces tenemos un proveedor, lo tenemos de hace 1000 años y no sabemos qué servicios nos da. Y si no sabemos qué servicio nos da, no sabemos a qué tiene acceso. Entonces, es importante tener esa claridad para saber qué debería hacer y qué no, y de repente ajustarle un poco el cinturón en cuanto a qué permisos y qué accesos tiene. Sobre todo cuando no tengo una red en un modelo Zero Trust, sino que tengo una red plana. Que tiene una gran protección perimetral, pero interna no. Entonces, es preocupante o es considerable. Proteger la infraestructura, manejar capas, modelos de Zero Trust es importante, proteger el código. Y cuando digo proteger el código, desde el modelo de DevSecOps, asegurar la cadena, hacer las evaluaciones adecuadas, monitorear igual y no confiar a la mala. Proteger los servicios, definir roles claros sobre quién hace qué, por qué, y sobre eso incluso algunos controles y establecer compromisos contractuales, porque si no los están haciendo, también tienen que hacerlos. Establecer procesos y procesos no asociados hacia evitar solamente, sino a cómo reaccionar cuando ocurra, cómo tratar un incidente de un proveedor, cómo manejar una crisis cómo manejar canales de comunicación cuando ya ha ocurrido, no solo para que no ocurra. Partamos de esa premisa, va a ocurrir. ¿Cuándo? Esperemos que no en nuestra gestión. Como dicen, no en mi turno. Not in my watch. Monitorea, auditoría y seguimiento, lo que hablábamos hace un momento. Estar al pendiente. No es que, es que sí, eso ocurre, ¿no? Eso es seguro porque es seguro. No. Establecer compromisos y responsabilidades contractuales nuevamente a nivel de procesos y entrenar y concientizar no solamente al personal, sino también a los equipos del cliente para que sepan que si ellos se ven comprometidos, nos van a comprometer a nosotros y cómo deben de reaccionar, qué procesos deben de conocer, tienen que ir más allá. Y bueno, en conceptos de ciberseguridad también, en temas de qué controles existen, qué procesos hay, y cambiar la mentalidad de los equipos. Debe haber un compromiso, porque si alguien se afecta en la cadena, toda la cadena se va a ver afectada. Y bueno, algunas referencias, si es que quieren profundizar un poco más en el tema.
hay un par de frameworks muy interesantes para la parte defensiva. El framework de Defend de Mitre, no Attack, que es el que ya conoce todo el mundo seguramente, sino el de Defend, está muy simpático. Y el SLSA está asociado más a la parte de desarrollo de Google, está muy, muy prometedor. Yo les diría, échenle un vistazo. Y si quieren más información a profundidad de lo que he hablado ahora, pues está lo de Gartner, están los papers de NISA, que son gratuitos, de la Agencia de Ciberseguridad de la Unión Europea. Bueno, y por ahí hay algunas publicaciones más. Y para irme, y con esto termino, hay una frase que dice algo así como doveri no proveri, o algo así. Es más, si lo copian y lo ponen en Google Translator, le pueden dar play y van a escuchar el término correcto, que es un proverbio ruso que creo que enmarca y resume lo que se tiene que hacer con supply chain attacks. Y es algo muy simple. Ok. Confiar, pero verificar. Está bien, voy a usar un proveedor. Confío en el proveedor, sí, pero igual valida. ¿Eh? Y bueno, Jaime, ya acabé. ¿Preguntas? Genial. Juan Pablo, como siempre, un placer escucharte. Efectivamente, tenemos algunas preguntas. Vamos a pasar solamente por dos de ellas, que ya tengo aquí previamente seleccionadas. Y la primera es, para transmitir un concepto certero dirigido a la alta dirección, ¿cuál sería la definición de supply chain attack? Gracias. Son ataques dirigidos hacia la cadena de suministro, a la cadena de proveedores, a la cadena que nos brinda servicios. Para mí sería, ese sería el primer punto de partida. Ahora, dependiendo del tipo de empresa o dependiendo del rubro, ejemplificarlo con, digamos que proveedores que forman parte de tus procesos principales y que probablemente la alta dirección los tiene súper claros, ayuda mucho más a que puedan entender. Entonces, ponernos en estos supuestos, ¿no? Si tienes un proveedor que no sé, te almacena las contraseñas y el alta dirección conoce o un proveedor que les provee de ciertos suministros y que de repente a través del acceso que se les da generar algún tipo de afectación y poner ese supuesto o esa distopia, distopia utópica, ese escenario que esperemos nunca ocurra, ponerlo sobre la mesa y decir, señores, este es el problema. Tenemos proveedores que podrían generar una puerta trasera porque al día de hoy tienen estos accesos. Y no es un tema de restringirlos porque los necesitamos para poder hacer negocios. Entonces, va en esa línea. ¿Y cómo hacerlo? A través de mayores capas, mayores controles y, bueno, mucho de lo que ya hemos comentado. Para llevarlo a un escenario de series, sería la Boda Roja de Juego de Tronos. Uy. Ahí se... Bueno, después la venganza, después de la boda, bueno, la venganza que tiene cuando matan a todos con el vino, también puede ser una escena muy simpática. Vamos a hacer una última preguntita Dale, y dale. ya para no retrasar mucho la programación. Entonces, nos dicen, ¿el Log4j puede ser considerado como un ataque de cadena de suministro? Por sí solo, no. Por sí solo es un ataque. Que podría ser utilizado para, sí. De hecho, y yéndome a la pregunta de la encuesta sobre los segmentos, si ustedes me preguntan, las escenas como tal no son un ataque de cadena de supply chain attack. Porque si bien es cierto, lo que vimos ahí fue un ataque de ingeniería social donde se comprometió un dispositivo. Eso fue un hackeo, eso fue un ataque, eso fue una intrusión. Pero si vemos la película completa, entonces la película completa sí es un supply chain attack. ¿Por qué? Porque tienes el equipo que fue comprometido, que pertenece a un proveedor, y las agencias de inteligencia, que eran el cliente, que fue comprometido originalmente. Entonces, claro, si lo ves como taxonomía, es una de las técnicas, es un pedacito de
para lograr algo, pero no necesariamente el Log4j sería un supply chain attack. Listo. Tenemos más preguntas, te las vamos a pasar por interno para que las Ya, puedas chévere. responder en tus redes sociales. Sí. Te dejo el público para que te despidas y luego seguimos con la programación. Listo, no, a ver, solamente quería agradecerte a ti, Jaime, al equipo, a toda la gente que sé que está atrás de este esfuerzo, porque, a ver, no solamente es chévere participar y ver y demás, yo sé que hay todo un trabajo que no empezó hoy, que empezó hace varios días, por no decir hace varios meses, para poder lograr lo que hoy se viene logrando y bueno súper la continuidad a pesar de un COVID, a pesar de una coyuntura complicada, a lo largo de 9 años. O sea, me saco el sombrero, mi querido amigo. Bueno, y que sigan divirtiéndose, sigan disfrutando. La verdad, yo estoy trabajando acá en otra máquina. Esta es la máquina que tengo para de todo un poco. Y la verdad está prendido todo el día porque estoy disfrutando mucho las charlas, viendo a muchos amigos, escuchando varios temitas simpáticos, bien interesantes. Hay mucha carnecita por ver. Gracias y nada más. Si gustan, quieren seguirme en Nos, redes, bueno, Juan Pablo Quiñe, me pueden encontrar en LinkedIn. Si quieren ver un poquito de magia, y sacarles pica con los juegos de mesa que juego cada vez que puedo. Pueden seguir a Juan Pamago Mental en Instagram y en Twitter, aunque la verdad que casi no lo uso, estoy como JPQ-ISSI y muchas gracias. a ti, Juan Pablo, muchísimas gracias por tu participación.